En este video vamos a ver sucesiones. Una sucesión es una función que tiene la característica de que su dominio son los números naturales. Si además su conjunto de llegada son los números reales, vamos a hablar de una sucesión numérica. Generalmente, para nombrar a las sucesiones, en vez de utilizarse las letras F, G y H, como en el caso de las funciones donde el dominio podía ser cualquier variable real, se utilizan las primeras letras del abecedario, como A, B, C, etc. Entonces vamos a hablar de A, definida de los naturales en los reales, como la sucesión numérica. También, en el caso de las funciones, decíamos que, bueno, si tomábamos como valor x la variable real, la variable independiente, teníamos a f de x con el valor de la variable dependiente. En el caso de las sucesiones, en vez de utilizarse x, se utiliza la letra n, m, k, l, y lo que nos va a devolver su imagen, en vez de anotarla como f de x, se anota como a sub n. O sea, en realidad a sub n es a evaluada en el número n. En el caso de las funciones hemos visto generalmente que se puede dar de distintas maneras, desde una fórmula, desde una tabla, desde un gráfico, desde un problema. En las sucesiones hay otras formas de darlas. Una es desde la fórmula, como siempre, donde uno va a indicar, por ejemplo, la sucesión a sub n igual a 3 a la n. También se puede dar a partir de una lista de valores que van a ser sus imágenes. Por ejemplo, 3, 9, 27, etc. Esto lo que nos indica el primer valor es que va a ser para el caso de que n valga 1, el primer valor de la imagen para el primer valor del dominio, que son los números naturales, este es que es para n igual 2, este que es para n igual 3, etc. Y otra forma en que se puede dar una sucesión es en forma recurrente o por recurrencia. Esto es que vamos a informar cuáles van a ser los valores de las imágenes, de la imagen en un valor, a partir de algún valor anterior de la sucesión. Por ejemplo, yo puedo decir que a sub 1 el primer valor es 3 y que después cualquier otro valor de la sucesión lo voy a calcular multiplicando por 3 al valor anterior, para todo n mayor o igual que 2. En este caso les mostré los ejemplos que describen la misma sucesión de diferentes maneras. No siempre es posible encontrar la forma recurrente o la fórmula para una sucesión. El listado de imágenes uno lo puede dar, pero a veces es complicado encontrar la fórmula. Una cuestión más en esto de la presentación de las sucesiones es que generalmente se va a sobreentender que el dominio son los números naturales. Si uno quiere incluir el 0, lo que va a indicar es que la sucesión esté definida de los naturales con el 0 en R. Para poder indicar si voy a considerar los naturales o los naturales con el 0, generalmente se utiliza la notación a sub n, donde acá va a estar la fórmula de la sucesión, y como subíndice se indica en qué conjunto va a estar actuando esta n, si va a ser los naturales o si va a ser los naturales con el 0. Por ejemplo, para tener en cuenta, si yo indico la sucesión 3 a la n, que era la que estábamos trabajando en los ejemplos anteriores, con n perteneciente a los naturales, cuando hago su lista de imágenes, el primero va a ser 3, después 9, después 27, etc. Mientras que si la indico como 3 a la n, pero ahora con n perteneciente a los naturales con el 0, el primer valor va a ser 1, porque va a ser 3 a la 0. Después va a venir 3, 9, 27, etc. Otra cuestión que en el caso de sucesiones varía respecto a si la variable se mueve en los números reales es en el tema del gráfico de la sucesión. El tema es que como el dominio son los números naturales, ya sabemos que la variable independiente va a tomar valores en este conjunto. Con lo cual, para poder visualizar mejor el comportamiento de las imágenes de la sucesión,
lo que se suele usar es graficarlas, solo las imágenes, en una recta real, no en los dos ejes. Por ejemplo, si queremos ver esta sucesión que venimos trabajando, lo que vamos a marcar es, dentro de ejes, poner la escala, es 1, y entonces el primer valor de la sucesión va a ser 3, después va a ser 9, después vendría 27, etc. Según las características especiales que tenga una sucesión, se puede decir que tienen una determinada propiedad. Lo que sigue tiene que ver con esto. Por ejemplo, uno va a decir que una sucesión es monótona si cumple alguna de estas propiedades. Que sea creciente, que significa que para cada valor de n, a medida que aumenta n, aumenta sus imágenes. Eso en símbolos se dice que a sub n es menor o igual que a sub n más 1, o sea que su siguiente, para todo n en los naturales. Análogamente se define la sucesión decreciente, que es que a medida que aumenta n, las imágenes disminuyen. Si una sucesión es siempre creciente o siempre decreciente, se habla de sucesiones monótonas. Otra cualidad que puede tener una sucesión es la de ser acotada. En principio puede ser acotada superiormente, que significa que hay un número real tal que se cumple que todas las imágenes de la sucesión son menores o iguales que ese número. Va a ser acotada inferiormente cuando ahora las imágenes de la sucesión sean mayores o iguales que ese número. Y se va a decir que es acotada cuando hay dos números reales, m minúscula y m mayúscula, tal que las imágenes se encuentran entre esos dos valores para cualquier valor en los naturales. Es obvio que si una sucesión es acotada superior e inferiormente, y para el otro lado igual, si es acotada superior e inferiormente, va a ser acotada. También que una sucesión es acotada si hay un número positivo tal que su valor absoluto siempre es menor que él. Vamos a ver algunas sucesiones especiales. La sucesión aritmética es aquella que cuando hacemos la diferencia entre un término de la sucesión y el anterior, siempre da constante. Esto es que podemos calcular un término de la sucesión a partir de al anterior sumarle esa constante. Por ejemplo, si a sub 0 es un valor k, a sub 1 va a ser la constante que estamos diciendo que da la diferencia más a sub 0, o sea va a ser esa constante más k. A sub 2 va a ser el término anterior, que es a sub 1, más la constante. Ahora a sub 1 era s más k, entonces me va a quedar k más 2s. Y si seguimos sucesivamente, lo que obtenemos es que a sub n va a ser k más n por s. En el caso de la sucesión geométrica, lo que resulta constante es la razón entre un término y el anterior. Entonces lo que obtenemos es que un término lo podemos calcular a partir de multiplicar por r el anterior. Si a sub 0 es k, a sub 1 va a ser el anterior, que es a sub 0, que es k, por r. A sub 2 va a ser el anterior, que es a sub 1, que es k por r, o sea que me queda k por r cuadrado. Y si seguimos así, vamos a obtener que a sub n es k por r a la n. La sucesión armónica es la sucesión cuya fórmula está dada por 1 sobre n. Otra sucesión famosa es la sucesión de Fibonacci, que si defino a sub 1 como 1, a sub 2 también como 1, después se va a calcular cualquier valor de la sucesión a partir de sumar los dos valores anteriores. La sucesión alternante es aquella que se construye a partir de agregar el factor menos 1 a la n a otra sucesión que siempre tiene el mismo signo y uno puede suponerla
que es siempre no negativa. Por ejemplo, la conocida como armónica alternante es la sucesión que va a ser -1 a la n por 1 sobre n. Esta sucesión se conoce como armónica alternante, porque se construye a partir de agregar el factor -1 a la n a la sucesión. El factorial es un objeto matemático que se estudia en la parte de combinatoria, que cuenta la cantidad de permutaciones que se puede hacer de un conjunto de n elementos. Ahora también lo podemos definir como una sucesión donde podemos fijar que el primer valor a sub 0, que sería el factorial de 0, es 1, y que cualquier otro valor de la sucesión lo vamos a calcular multiplicando por n el valor del término anterior. Cuando uno desarrolla esta definición, lo que va a obtener es que a sub n es n por n menos 1 por etcétera 2 por 1, siempre que n sea mayor o igual que 1. Esta cuenta se suele indicar con el símbolo n con un signo de admiración al lado. Esto es, si encontramos el símbolo 5 con el signo de admiración al lado, lo que tenemos que hacer es el producto de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, que da 120. Y hasta acá esta presentación de sucesión.